Es la selfie que se hizo el canciller mexicano durante el funeral de la reina Isabel II. Es este el tuit que publicó el propio Marcelo Ebrard Casaubon. Es el canciller de México, es decir, es el secretario o ministro de Relaciones Exteriores, es el encargado de las relaciones que tiene México con todos los países del mundo, los que nos caen bien y los que nos caen mal, los simpáticos y antipáticos, los que son horrorosamente autoritarios y los que son brillantemente democráticos. Un país tiene que relacionarse con todos. No puede ser como en el kindergarten, de pues, con ese no me hablo. No, las relaciones internacionales, por eso muchas veces se dice que tienen que ver con tragar sapos sin hacer gestos. Si tienes que pasar malos ratos, por el bien del país y por el bien de las relaciones que tiene tu país con el mundo a tu alrededor. Hacerte una foto con tu mujer, que también es diplomática, me dicen, allí, que no sé si es la abadía de Westminster o es el Palacio de Buckingham, no sé, o el Parlamento británico, cualquiera de ellos puede ser, podría ser el Parlamento por lo poco que veo de fondo. Es de muy mal gusto, no es que sea vulgar, es que vamos a entender que la muerte de la reina le resulta relevante a muchísimos británicos y que la reina, como jefe de Estado, no de gobierno, del Reino Unido, tiene una consideración especial para el resto de los británicos y para el gobierno que solía encabezar. Y por lo tanto, comportarte como un quinceañero que tiene su cuenta de Instagram, como un influencer de poca monta, puede ser tomado como una ofensa seria para las personas para quienes esto es solemne. Aunque tú como mexicano seas de los que dicen, ya, pues qué importa, ¿no? Da igual, güey. Pues, ¿qué? Es que se acabe el pinche mundo. Y este tipo de visiones, que desafortunadamente ahora están muy extendidas también en el gobierno, de un cinismo barato, pero al mismo tiempo tremendamente defensivo. No puedes asumir esa actitud cuando eres el secretario de Relaciones Exteriores. Es la misma estupidez que hizo Castañeda con Fox cuando se puso a jugar entre los guerreros de Xi'an. Cuando haces esto, lo siguiente es borrar el tweet, no lo ha borrado, y ponerte en comunicación o directamente en otro tweet poner: quiero ofrecer una disculpa por haberme tomado un tuit que puede haber lastimado las sensibilidades de muchísimas personas en el Reino Unido, cuyo dolor respetamos enormemente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que yo represento. Pues no lo ha hecho. Su ego ha sido más importante que la representación nacional que tiene. ¿Es grave? Sí, y yo creo que eso es lo que deberíamos señalar. Pero más grave es esto: que este señor que trabaja de presidente no tenga idea de qué pasó, pero salga en defensa de su canciller, al que llama su hermano, y este tipo de cosas también muy de borrachera de fiesta de 15 años, ¿no? Porque lo que acabó diciendo López Obrador es que en Londres hay mucha prensa amarillista y claro, van sobre todas las personas famosas. Y no, mira, Andrés Manuel, es que la prensa de Londres se la sopla el canciller y se la soplas tú. Con Sinfónica les da igual. El problema fue que muchos tuiteros mexicanos, y yo estuve entre ellos, sentimos que esto era una falta de respeto que afectaba o podía afectar las buenas relaciones de México con el Reino Unido, y conviene tener buenas relaciones, ¿por qué no? Y que por lo tanto había sido lo que se conoce como un gafe diplomático y el señor canciller debía rectificar, borrar el tuit y ofrecer una disculpa. Metes a la prensa amarillista en Londres porque así tienes pues, tus enemigos de siempre, y así haces de lado algo sin tener ni la más vaga idea de qué fue lo que pasó. Te inventas que los malvados londinenses se lanzaron en contra de tu pobrecito hermano y entonces lo tienes que defender. No, no fue así. Es que para poder hablar no basta tener boca. Y ese fue el problema con la selfie, pues, de Marcelo Ebrard, y con la respuesta absolutamente inane, absolutamente irracional, desinformada y burda
de un señor que debería siquiera saber de qué habla antes de hablar.